Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio. Estamos dando un par de minutos más para que el resto de asistentes puedan generar la conexión. Mil gracias. Gracias, mi amable, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Estamos dando un par de minutos para que el resto de asistentes se conecten. Mil gracias. Muy buenos días para todos. Ya en un minuto vamos a dar inicio a esta sesión del Talk Colcop. Agradecemos por favor silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras. Mil gracias. Muy buenos días. Es un gusto saludarlos y agradecerles haber aceptado esta invitación de Colcop, la Asociación Colombiana del Ecosistema Crediticio y BPO, cuyo propósito fundamental es agregar valor a sus más de 100 asociados y en general a todo el ecosistema crediticio y de BPO en el país. Hoy nos convoca una ley muy actual, que es la 2466, que entró en vigencia el pasado 25 de junio, que reforma de manera sustancial o importante el Código Sustantivo de Trabajo, la Ley 50 y la 789, y que esta ley busca pues, la sostenibilidad de los trabajadores que ya están vinculados o que se vinculen, y por lo cual plantea un gran desafío estructural para los empleadores del sector privado en particular. Entre los principales temas que vemos desde Colcobo, cambios o aspectos a revisar y que nuestro experto hoy nos aclarará, es el contrato a término fijo por obra o labor, que entendemos que sigue vigente mientras exista la causa que le dio origen.
y que puede tener un término no mayor de 4 años. Determina que el trabajo diurno que venía de 6 a.m. a 9 p.m. ahora queda de 6 a.m. a 7 p.m. Como jornada máxima, y pues ya estaba regulado que la jornada máxima que comenzó este 15 de julio es de 42 horas en la semana. Algo importante es que esas horas, y nos lo va a aclarar nuestro experto también, de la empresa, esa jornada laboral lo pueden distribuir entre 5 o 6 días a la semana, sin omitir un día de descanso. Lo que implica que el día de descanso no necesariamente sería el domingo, y puede distribuirse esas 42 horas por turnos. Y el término de dominical también se cambia por descanso obligatorio. Aunque pues con la ley 2300 la actividad de cobranza no se realiza en domingo, sí es importante que lo tengamos en cuenta para las actividades de BPO que realizan ustedes o de servicio al cliente, que no están contempladas en la 2300. Temas como la inasistencia por calamidad doméstica, por citas médicas, por violencia, por acoso. Creo que ya todo eso estaba regulado, pero también nuestro experto nos dirá puntualmente dónde están los cambios. Lo mismo que la proporción de contratación de trabajadores por discapacidad. Eh, Se regula aún más la restricción de la tercerización, pero para las empresas temporales. Creo que esto no aplica para el BPO, pero también nuestro experto nos aclarará, ¿sí? Lo relevante o de lo más relevante que nosotros desde Colcova encontramos es que el contrato de aprendices del SENA o practicantes universitarios lo equiparan con un trabajador formal y formado, eh, para el relacionamiento y la remuneración durante esa etapa productiva o práctica. Y en la etapa lectiva, o sea, mientras estudia, es del 75% de un salario mínimo, la remuneración. En términos de costos, ya de pesos a valores de hoy, según un informe de ANIF, los costos de contratación a los practicantes, a los aprendices del SENA, se sube o se incrementa en un 105%, porque pasaría de 1.075.027 a 2.204.727 mensuales, ¿sí? Incluyendo todas las prestaciones laborales, ¿sí? Y entonces, como digo, se equipara a un trabajador experimentado. Entonces, pues a nuestro modo de ver, esto haría perder el incentivo de las empresas para contratar un aprendiz en lugar de un trabajador experimentado. Y esto compromete de manera importante la oportunidad del primer empleo de muchos jóvenes, limitando a las empresas al cumplimiento mínimo de cuotas legales y reduciendo la contratación voluntaria, y llevándolas a una reflexión de monetización que entiendo que es de 1.5 salarios mínimos. Entonces, bueno, no, tampoco nos queda muy claro el entender el beneficio para las empresas por nuevos empleos, por teletrabajo, por trabajo móvil e híbrido temporal, porque entendíamos que esto ya estaba claramente regulado. Independientemente de eso, también entendemos que está pendiente una reglamentación. Pero bueno, vemos que estas regulaciones no solamente van a incrementar los costos laborales, sino no permiten esa flexibilidad del horario en cuanto a aportes a seguridad social. Y todo esto, para entenderlo, hemos considerado de gran importancia abrir este espacio con todas estas interrogantes que ya les planteaba, con expertos como el doctor Carlos Barco, que nos ayuden a comprender de manera práctica y muy clara sus implicaciones, y que si en algún momento necesitamos profundizar, pues él nos va a dejar sus datos al final, para que podamos hacer las consultas más formales y en profundidad.
¿Quién es el doctor Carlos Arturo Barco? Él es socio director de litigios en Álvarez Líbano La Serna. Como les decía, él nos va a aclarar el impacto de esta ley. Él es abogado litigante, consultor, docente universitario en instituciones como en la Universidad Javeriana, Los Andes, la Sergio Arboleda, donde es docente de Derecho Laboral, Derecho Probatorio y Constitucional. Además, es autor de un libro que se llama La tiranía de la normalidad, y es columnista habitual en medios especializados como Ámbito Jurídico, Legis y Semana. Y ha sido sumamente reconocido como de Legal 500 en Next Generation Partner en el 2023. Entonces, por su práctica en derecho laboral, todos esos reconocimientos. Entonces, antes de darle paso al doctor Barco, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat durante la sesión y al final él las irá respondiendo una a no ser que en el desarrollo de la charla él las vaya respondiendo. También al final tendremos una encuesta que es lo que nos permite preparar y enriquecer esos espacios para ustedes. Y ahora, sin más preámbulos, mi doctor Carlos, el micrófono y la pantalla son suyas y total concentración y dedicación a tener claridad de todo eso que les comentaba y de mucho más que tienen nuestros asociados y aliados que están hoy presentes. Bueno, muchas gracias, estimada doctora Gloria. Gracias por este espacio, gracias a todos los que están unidos. Primero, confirmar que se esté escuchando bien mi voz y se esté viendo bien mi video para no tener inconvenientes. En un momento voy a compartir mi pantalla para seguir hilando la conversación. Por lo pronto, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, es un honor para mí, para Álvarez Líbano La Serna, estar acompañándolos en este escenario. Estuvimos siguiendo muy detenidamente el trabajo que ustedes han hecho. Me ha parecido además de una importancia tremenda en un sector financiero en general y de servicios que es clave para el desarrollo y el crecimiento del país. Y además les deseo anticipadamente muchos éxitos en el Congreso, que sé que es próximo a realizarse para que sea también un evento masivo y de muy buena acogida. Muchas gracias por todos los que están conectados y la idea es que en este escenario vamos a explorar los puntos más importantes de la nueva reforma laboral. Hay unos que tal vez son menos sensibles a este sector y a este campo de los servicios precisamente, pero todo tiene un impacto que es muy interesante y hay que entenderlo en su contexto. Entonces, empezaría, y gracias, doctora Gloria, de nuevo por esas palabras generosas de introducción y de presentación. Empezaría por recordar que esta reforma laboral es una bandera política del gobierno nacional desde la campaña. Luego, entonces, esto no es nada sacado del sombrero. Esta reforma laboral hay que entenderla en el contexto político, eh, porque de hecho la agitación política de las últimas semanas fue lo que llevó a que existiera una reforma como en este momento lo conocemos. Hay que recordar que un primer intento de la reforma laboral fue archivado durante el año 2024. Un segundo intento de la reforma laboral fue archivado en marzo de este año en la Comisión Séptima, y precisamente por una maniobra política del gobierno nacional terminó siendo rescatada o resucitada hasta completar el último de los 4 debates en junio de este año para poder convertirse en ley de la República de forma inmediata, con una celeridad por parte del gobierno nacional que lo que refleja es la importancia política de esta reforma laboral. Ahora bien, ¿qué tiene técnicamente esta reforma laboral? Es una reforma que ya es ley de la República, no es ya solo un proyecto, no es algo que esté en trámite en el Congreso de la República, es una realidad y lo es desde el 25 de junio del año 2025. Hace apenas 2, casi 3 semanas, es una realidad la reforma laboral. Y empiezo por aquí porque esto es muy importante.
hay algunos artículos de la reforma laboral que están planeados o programados para que entren en vigencia en el año 2026 y otros en el año a partir del 2026 progresivamente, como el caso de los recargos, pero en términos generales es una ley que ya aplica, salvo aquellos artículos que tienen una vigencia especial que los veremos a continuación. Entonces, por ejemplo, cosas que ya están aplicando desde hoy, a pesar de que la ley fue apenas hace 3 semanas promulgada, desde hace 3 semanas y hoy ya están aplicando nuevas reglas, por ejemplo, en el proceso disciplinario. Ya están aplicando nuevas reglas en los contratos de trabajo a término fijo, indefinido y por obra o labor determinada. Hay una duda que sigue vigente, todavía no está claro, pero en teoría sigue aplicándose la ley para los contratos de aprendizaje. Esto lo vamos a precisar a continuación, pero lo primero que quiero llamar la atención es que esto ya es una realidad y ya hay obligaciones para los empleadores que están activas, distintas de algunos otros artículos que son de vigencia, digamos, diferida en el tiempo. Hay que tomar en consideración que no podemos medir con la misma vara o considerar en igualdad de condiciones lo que ha pasado con la reforma pensional, que por unas situaciones de distinta índole ha sido una reforma pensional que está en suspenso en la Corte Constitucional. Nuestra reforma laboral ya aplica y ya está vigente. Ahora, ¿cuáles son los puntos más críticos de esta reforma laboral? Vamos entonces a seguir el hilo de nuestra conversación con una presentación que hemos preparado para ustedes y vamos a ir resolviendo las inquietudes. Por lo pronto, como los acabo de mencionar, pues estamos ante una ley que es vigente, que está vigente y que surte efectos inmediatos en el tiempo para los empleadores en los tópicos que ya vamos a mencionar. Entonces, ¿qué es lo que ya está vigente y que representa una importancia clave para los empleadores hoy en día? Por ejemplo, la introducción de la regla general de la contratación a término indefinido en los contratos laborales. ¿Esto qué quiere decir? Que los contratos por obra o labor determinada, los contratos a término fijo, que son los contratos que históricamente hemos denominado por tiempo definido, van a seguir existiendo en la legislación, pero la regla general será la contratación a término indefinido. Esto lo que quiere decir es que sin perjuicio de que sigan existiendo los contratos por tiempo definido, es decir, obra o labor determinada o contrato a término fijo, lo que va a pasar es que cuando un empleador opte por una contratación que no sea indefinida, deberá justificar muy bien jurídica y técnicamente cuál es la razón para optar por una modalidad contractual definida. Y esto es importante, insisto, porque en primer lugar, es evidente que los tipos de contratos no se van a dejar de usar, ni están ilegalizados, ni están prohibidos. Pero cada vez que un empleador deba optar por una modalidad no permanente, o dicho de otra manera, cuando un empleador deba contratar a alguien y no lo haga de una forma indefinida a través de un contrato a término definido, deberá justificar por qué. Y justificar por qué no necesariamente es incluirlo dentro del contrato. Justificar por qué no es necesariamente hacer un otro sí contractual o dejar explícito un acuerdo de por qué se opta por una modalidad temporal y no permanente. Pero ante la eventualidad de que el empleador sea requerido por una autoridad como el Ministerio del Trabajo o un juez de la República o incluso eventualmente el mismo trabajador interesado o una organización sindical que lo represente, el empleador deberá estar en la capacidad de justificar y de demostrar por qué optó por una alternativa no indefinida y sí temporal o definida en el tiempo. Ahora, no quisiera utilizar aquí la palabra temporal para no confundirnos con lo que va a suceder con
las empresas de servicios temporales. Aquí me estoy refiriendo en este punto específico a la temporalidad, que simplemente significa la contratación por un tiempo definido. Ahora, otro de los cambios más importantes en este tópico es que el contrato de trabajo a término fijo, que se seguirá aplicando y que seguirá existiendo, sí tiene una modificación importante, y es que el contrato no podrá ser pactado ni prorrogado por más de 4 años. Y eso es importante porque hasta este momento lo que dictaba la legislación era que un contrato a término fijo podría durar hasta 3 años, podría durar menos, por supuesto, pero podría ser máximo de 3 años, y el contrato a término fijo era renovable indefinidamente. Entonces esto quería decir que una persona con el mismo contrato a término fijo podía extender su relación laboral en el tiempo a través de la reconducción tácita de ese contrato, o sea, la renovación sucesiva indefinida de ese contrato a término fijo, sin que perdiera la naturaleza de término fijo. Eso es lo que va a cambiar. Ahora, el contrato se podrá suscribir por máximo 4 años y se podrá prorrogar, si es por menos, se podrá prorrogar hasta por 4 años máximo. Quiere decir eso que, vencido el plazo inicial o incluidas las prórrogas del contrato a término indefinido más allá de los 4 años, se entenderá que es un contrato a término indefinido y que lo ha sido desde el principio. O sea, que lo ha sido desde el día uno, algo que es muy importante y algo que es completamente clave. Ahora bien, esto, por supuesto, ya está aplicado. Desde el 25 de junio del año 2025, esto es una realidad para los contratos nuevos. Los contratos que están en ejecución, ese término de los 4 años, ese término de los 4 años empezará a contar desde el 25 de junio de este año. ¿Eso qué quiere decir? Que los contratos que hoy están vigentes por tiempo definido o por término fijo van a mantener su naturaleza, van a mantener su plazo fijo pactado inicialmente, pero a partir de este momento no podrán superar los 4 años máximo, incluidas las prórrogas, porque a partir de ese momento es que entonces se entenderán indefinidos. Ahora, algo que está también aplicando en este momento, dicho por, me refiero a tener vigencia inmediata, es el nuevo proceso disciplinario. Y aquí quiero hacer un paréntesis y un asterisco. Cuando mencionamos que es un nuevo proceso disciplinario, a lo que nos referimos es que es un proceso disciplinario que está definido en la ley, con la precisión de algunos artículos en esta reforma laboral que hablan de este nuevo proceso disciplinario. ¿Por qué digo que es un asterisco? Porque esto realmente no es novedoso, en la medida en que muchos de estos elementos o muchas de estas pautas ya venían siendo aplicadas por vía jurisprudencial. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque desde luego, desde el año 2014, la Corte Constitucional emitió una sentencia de constitucionalidad que fue muy importante y que definió las reglas mínimas con las cuales un empleador debería ajustar su procedimiento disciplinario interno para poder, como su nombre lo indica, disciplinar a los trabajadores. Y aquí hay una precisión que sí es muy importante, y es que entonces todas esas reglas jurisprudenciales que ya habitualmente aplicaban los empleadores desde el año 2014, ahora se convierten en una ley de la República con unas precisiones concretas. Por ejemplo, se extiende un término mínimo de defensa de los trabajadores que no puede ser inferior a 5 días. ¿Y esto qué quiere decir? Que el trabajador que sea citado, que además tendrá que ser citado por escrito, se le tendrán que imputar los cargos por escrito, se le tendrá que dar un traslado de esas pruebas y esas acusaciones por escrito, todo lo cual, insisto, esto ya lo había dicho la Corte Constitucional. En este caso, deberá tener ese trabajador la posibilidad de defenderse con una antelación por lo menos de 5 días. O sea, 5 días para poder preparar su defensa. Y precisamente para que, con base en esa defensa, que es lo que denominamos la audiencia de los descargos del trabajador, donde él puede presentar las pruebas, controvertir las pruebas y presentar sus argumentos de defensa, lo pueda hacer con una antelación de defensa por lo menos de 5 días, para que el empleador pueda tomar una decisión sobre su situación disciplinaria
y esa decisión, además, tendrá que garantizársele que pueda ser impugnada, por lo cual entonces lo recomendable en estos casos es que precisamente con ocasión de de esta nueva reforma laboral y estas nuevas reglas para llevar y ejecutar los procesos disciplinarios puedan llevar a que se reorganicen las competencias de los funcionarios que tienen la capacidad o la potestad disciplinaria para garantizar precisamente una impugnación al interior de las compañías. Otra de las novedades en este caso concreto es que cuando el trabajador es afiliado a una organización sindical, puede ser asistido por dos trabajadores que sean de la empresa. Antes se exigía que esos dos trabajadores que lo asistieran fueran de la organización sindical. Ahora se permite que sean simplemente de la empresa. Y finalmente, algo que es muy importante y es que se aclara que el proceso disciplinario es un proceso que en principio busca proteger el debido proceso frente a la imposición de sanciones disciplinarias. Y aquí hay que hacer una precisión muy importante y muy técnica. Y es que por regla general el despido no es una sanción disciplinaria, salvo que la categoría de despido, salvo que el despido propiamente dicho esté dentro del reglamento interno de trabajo estipulado como la sanción máxima. Entonces, por regla general, el despido no se considera una sanción, salvo que en el reglamento interno de cada empresa esté estipulado como sanción. ¿En qué cambia con esta distinción? Que la regla que está prevista en esta ley, que es una regla también de la jurisprudencia, es que el proceso disciplinario, este proceso disciplinario, no será exigible para las terminaciones con justa causa, pero siempre y cuando el despido no sea una sanción disciplinaria prevista en el reglamento interno de trabajo. Yo los invitaría a que cada uno en su individualidad revise si el despido en sus empresas está estipulado como sanción disciplinaria máxima o no, porque de eso va a depender en gran medida que se aplique obligatoriamente este nuevo proceso disciplinario para las terminaciones o solo para las sanciones. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Esto en todo caso no supone que no se deba agotar un debido proceso con el trabajador. Luego, entonces, en términos prácticos, pues es cierto que la formalidad de este procedimiento disciplinario no va a ser exigible para las terminaciones con justa causa, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista material, siempre se debe garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los trabajadores, lo que no se haría de una forma distinta, sino precisamente pasando por un mínimo proceso disciplinario en estos casos. Y finalmente, algo que no quedó en la ley, que es positivo, es que hasta el último minuto estaba previsto en uno de los debates que el trabajador pudiera ser asistido por un abogado dentro de la diligencia de descargos. Y esto es algo que se discutió mucho, por supuesto, al interior del Congreso de la República y hasta la finalización casi del tercer debate, estaba previsto que se admitiera la presencia de abogados y finalmente esto fue desvinculado o fue excluido del texto final de la reforma, motivo por el cual no quedó como una obligación del empleador garantizar que el trabajador sea asistido por alguien externo o por un abogado. Por eso es que entonces se permite o se ratifica que podrá ser asistido por dos trabajadores de la empresa que fungen como testigos y en el caso en que sea un trabajador sindicalizado, pues eso se debe garantizar para todos los trabajadores. Todos los trabajadores, por supuesto, disciplinados o que están en el proceso disciplinario. Muy bien, vamos con jornadas y recargos, que es algo que ha generado mucha inquietud, por supuesto, en muchos sectores empresariales, y es el incremento de los costos. Primero hay que recordar algo que es muy importante, hay que recordar algo que es clave, y es que la jornada máxima legal se aclara en que no puede superar 8 horas al día y finalmente 42 a la semana. ¿Por qué digo finalmente? Porque desde el año 2021 venimos en una reducción gradual, algo que no es de la reforma laboral, algo que no es nuevo. Esto es una ley del año 2021
que nos ha venido reduciendo la jornada máxima semanal desde el año 2022 a razón de 1 hora, ahora 1 hora por cada año, ahora pasamos a 2 horas por cada año de reducción. En este momento, desde el 15 de julio, que fue precisamente esta semana, desde el 15 de julio del año 2025 estamos en una jornada máxima de 44 horas semanales, y a partir del 15 de julio del año 2026 entraremos en la etapa final de la reducción de la jornada semanal para llegar a 42 horas semanales como máximo. Esto, insisto, no es de la reforma laboral, pero coincide precisamente con estas últimas novedades porque viene ejecutándose desde el año 2021. Ahora, ¿esto qué implica? Lo que esto implica evidentemente es que esto va a reducir el número de horas de trabajo sin modificar el salario. Lo que va a generar un efecto inmediato y práctico es que se incrementa entonces el valor de la hora trabajada. Vamos a trabajar hasta 44 horas hasta el próximo año, y a partir del 15 de julio del próximo año llegaremos finalmente a las 42. Ahora, esas 42 horas semanales, que insisto, no fue una reducción de la jornada prevista por la reforma laboral, se podrá distribuir de común acuerdo entre 5 o 6 días a la semana. ¿Por qué? Porque se deberá dejar como mínimo se deberá dejar siempre un día de descanso a la semana. Ese día de descanso a la semana es el que comúnmente denominamos el descanso dominical, pero la denominación de descanso dominical es apenas una denominación. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser obligatorio que coincida con el día domingo. A eso me voy a referir en un instante. Ahora, ¿cuál es el punto crítico respecto de jornada en este momento? Que precisamente el recargo por el trabajo nocturno sufre una importante modificación. Ese recargo por el trabajo nocturno es básicamente el sobrecargo o el sobrecosto que se genera cuando una persona trabaja en una jornada nocturna, en un horario nocturno. ¿Cuál es ese horario nocturno? Hasta este momento era de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Después de la reforma laboral, con ocasión de la reforma laboral, va a ser desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Eso quiere decir que si en una empresa un trabajador trabaja a partir de las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana, las horas que estén dentro de esa franja horaria van a generar un recargo del 35%. El valor del recargo no cambia, ese valor del recargo ya existía. Lo que cambia en este caso es que antes ese recargo se pagaba desde las 9 de la noche y ahora se va a pagar desde las 7 de la noche. Y esto es importante porque hay que recordar que desde el año 2002 era desde las 10 de la noche, desde el año 2022 pasó a ser desde las 9 y ahora en el año 2025 pasará a ser desde las 7. Esta es una regla de vigencia que entrará, esta es una regla, perdón, que entrará en vigencia 6 meses después de la promulgación de la ley, o sea, desde diciembre del año 2025. Finalmente, se elimina la obligación de contar con un día de la familia porque se convierte en una potestad que el empleador entonces podrá gestionar con sus cajas de compensación o pactar simplemente con los trabajadores. Esto, que era una obligación antes, ahora se convierte en una potestad. Y en medio de toda esta reforma sobre el trabajo suplementario y los recargos, hay algo que evidentemente es muy importante, y es que impone a los empleadores la obligación de llevar muy minuciosamente un registro de trabajo suplementario, o sea, un registro de horas extras. Y esto lo tiene que hacer por trabajador y por hora. O sea, cada trabajador deberá tener un registro detallado de cuáles son las horas extra que está trabajando, y para eso hay que explicar que las horas extras son las horas que se elaboran más allá de la jornada ordinaria. Si un trabajador trabaja más allá de las jornadas
a las que está de la jornada a la que está comprometido cumplir, o en todo caso, más allá de la máxima diaria o más allá de la máxima semanal, va a generar el costo o el pago de horas extras. Esto es distinto de los recargos, porque el trabajo suplementario o el trabajo de horas extras es el trabajo que se hace en exceso de la jornada, o sea, en exceso de las horas máximas que están pactadas con el trabajador o que están previstas en la ley. Pero los recargos, en este caso el recargo nocturno, se da por trabajar en una franja horaria que la ley establece, que es cuando se debería estar o descansando o debería una persona tener un mayor valor de su hora si trabaja en una franja horaria específica, y esa franja horaria específica es de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces hay una obligación del empleador de llevar ese registro de las horas extras y de llevar ese registro de los trabajadores que generan recargos nocturnos. ¿Para qué? Por supuesto, para llevar el control de su pago y que el mismo trabajador sepa cuáles son los valores que debería recibir por trabajar más allá de la jornada, o sea, horas extras, o trabajar o dicho más bien de una forma más clara, trabajar por fuera de la jornada que debería trabajar, lo que generaría horas extras, y trabajar en la jornada que la ley dice que genera recargo, que es la jornada nocturna. El trabajador tiene que tener claridad sobre eso y el empleador es el que tiene la obligación de llevar el registro. Y es una obligación. Tan obligación es que si en un escenario judicial, si en un escenario judicial, un empleador es requerido por este registro y no lo tiene, se va a presumir como cierto lo que el trabajador diga respecto de lo que haya trabajado. Esto es muy importante porque esto va a tener efectos judiciales. Y finalmente se elimina el permiso del trabajo, el permiso del ministerio para el trabajo suplementario de horas extras. Hasta este momento, las empresas que de forma habitual, por la necesidad de su servicio, generaban o trabajaban horas extras, tenían que contar con una autorización del ministerio y evidentemente esto ya no va a ser requerido. Finalmente, pasamos a los recargos y aquí hay que hacer dos explicaciones importantes. Primero, lo que tiene que ver con el trabajo en día domingo y lo que tiene que ver con el trabajo en día festivo. Son dos cosas distintas. El día festivo es aquel día que por la cultura nacional, por las costumbres nacionales, la ley dice que es un día de descanso o es un día de reflexión o es un día de conmemoración o es un día de celebración. O sea, los días festivos ya están previstos en la ley. Son solo los que la ley dice que eh, son solo los que la ley dice que son festivos, son feriados para reflexionar, para festejar, para conmemorar, etcétera. Esos días festivos no se trabajan, son días que están previstos ya previamente en la ley. Y el día domingo, que aquí es donde quiero hacer la explicación, que cuando nos referimos a día domingo o a descanso dominical, realmente nos estamos refiriendo al día de descanso obligatorio. Es el día que se debe descansar dentro de la semana. Dicho de otra manera, la jornada durante la semana, que en este caso vamos a llegar a 42 horas el próximo año, implica que la gente pueda trabajar o deba trabajar 6 días, hasta 6 días de la semana, y deba descansar uno siempre. Ese día de descanso obligatorio históricamente ha coincidido con el domingo. Ese día de descanso obligatorio históricamente ha sido el día domingo, también por razones religiosas, también por razones culturales. Lo que cambia en este caso es que ese día de descanso que históricamente había coincidido con el domingo, ese día de descanso ahora podrá ser pactado cualquier día de la semana. Entonces, una persona podrá pactar con su empleador o un empleador podrá pactar con sus trabajadores o dejarlo dentro del reglamento interno de trabajo que el día de descanso de esa empresa en particular no será el domingo, sino que será el lunes o el martes o el miércoles o el jueves o el viernes o el sábado, o lo podrá dejar el domingo. Ese pacto lo que va a suponer
Ese pacto lo que va a permitir es que se descanse en un día distinto del domingo. ¿Y cuál es el punto? Que entonces el recargo se va a generar por trabajar el día de descanso. ¿Eso qué quiere decir? Que si una empresa tiene el día martes como día de descanso, lo que va a generar el recargo no es trabajar el domingo de esa semana. Lo que va a generar el recargo es trabajar el martes de esa semana, que es el día de descanso. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque se sigue utilizando la expresión día dominical o recargo dominical, porque históricamente se ha asociado el día de descanso al domingo, lo que no quiere decir con esta nueva reforma que tenga que ser el domingo. Si una empresa tiene pactado el día de descanso en un día diferente del domingo, eso quiere decir que el día domingo se vuelve un día normal. Luego entonces se va a generar el recargo si se trabaja el día de descanso. ¿Qué críticas hay alrededor de esto de las organizaciones sociales y de muchas organizaciones sindicales? Pues que evidentemente si una empresa fija como día de descanso el lunes y se trabaja el día lunes, pues va a generar el recargo por trabajar el día de descanso. Pero si ese mismo día lunes coincide con un día festivo lunes, la persona solo va a recibir un valor de recargo. El valor del recargo de día domingo no se suma o no se acumula con el valor de recargo de día festivo. Y piénsenlo de esta manera. Eso es lo que va a pasar si un empleador pacta como día de descanso el día lunes. Pero piénsenlo de esta manera. Cuando un día festivo cae en día domingo y la persona trabaja ese domingo, en este caso, digamos, en las condiciones que venían arreglándose hasta este momento, si el festivo caía el domingo, la persona que trabajaba ese día domingo solo recibía un recargo, no dos. Recibía el recargo dominical, no el recargo más el festivo. Eso era lo que pasaba cuando un festivo caía un domingo hasta este momento. Pues eso es lo que va a poder seguir pasando si ya el día de descanso no va a ser el domingo, sino el lunes, y lo que va a pasar es que coincidan los días de descanso con los días festivos que sean lunes. Esto ha sido muy criticado por muchas organizaciones sindicales porque han visto que evidentemente puede ser el trabajador afectado recibiendo solo uno de los dos recargos cuando trabaja. Pero bueno, veremos en qué para esa discusión. Desde el día 1 de julio del 2025, ya el recargo no es del 75%, sino del 80%. Y eso es importante porque hasta este momento veníamos en un recargo del 75%. A partir de julio del 2025, ese recargo va a ser del 80%, insisto, recargo por trabajar el día que se debe descansar. A partir del julio del 2026 va a ser del 90% y a partir de julio del 2027 va a ser del 100%. O sea que lo que hasta hoy era del 75% va a llegar al 100%, pero a partir de julio del 2027. Y finalmente, van a haber otros cambios en la jornada que van a facilitar o que deben permitir facilitar por parte del empleador la gestión de los trabajadores que tengan responsabilidades de cuidado, y es básicamente poder acomodar, poder customizar, poder flexibilizar o poder modificar, digamos, la jornada para unos trabajadores que demuestren tener responsabilidades de cuidado. Esto no es simplemente una manifestación. Hay que tener un registro de cuidado que expide el Ministerio del Trabajo. Digamos, se inscriben las personas con las responsabilidades de cuidado para que esto no sea simplemente una manifestación pura y simple que hace una persona. Digamos, hay unas condiciones específicas previstas en la ley para reconocer a una persona como cuidadora. Y esto es algo que además, una vez acreditado, pues lo que va a permitir es que este trabajador pacte con un empleador unas condiciones distintas de jornada que le faciliten precisamente sus labores de cuidado. Y llegamos a uno de los puntos más polémicos de esta reforma laboral, que es el contrato de aprendizaje. ¿Qué es lo polémico? Y empezamos por la discusión álgida actual. Lo polémico es desde cuándo empieza a regir la laboralización del contrato de aprendizaje. Yo sé que muchos de ustedes están pensando en esta pregunta, creo que la han hecho en el chat,
y lamentamos decir que esto no tiene una respuesta concluyente en este momento. ¿Y por qué no la tiene? Porque no se han puesto de acuerdo ni el SENA ni el Ministerio del Trabajo. Y de hecho, hago un paréntesis, los invitamos a una charla que vamos a tener el próximo miércoles 23 con el director de promoción y relaciones corporativas del SENA en nuestra oficina en Álvarez Líbano La Serna, porque venimos haciendo unas rondas de socialización con el SENA y precisamente las personas al interior del SENA están captando todas estas inquietudes y estas dudas para poder en las mesas técnicas que tienen con el Ministerio del Trabajo definir cuál es la mejor manera de llevar adelante esta laboralización. Entonces, no se preocupen que las dudas que ustedes tienen las tienen cientos y tal vez miles de otros empresarios en Colombia y en este momento no está definido todavía. Vamos a explorar qué es lo que puede pasar. Entonces, empiezo por decir que no está definido. ¿Por qué? Porque esta laboralización del contrato de aprendizaje se dio hasta el último minuto del último debate de la última sesión del Congreso. O sea, esto fue, mejor dicho, para los que son futboleros, esto fue un gol en tiempo de alargue. Y digo gol no con una connotación política o no con una connotación a favor o en contra, simplemente para ilustrar que esto fue algo que sucedió en el último minuto. Esto fue algo que sucedió en el último minuto porque hasta el tercer debate e iniciado el cuarto debate, se había rechazado la proposición de convertir el contrato de aprendizaje en un contrato laboral. Entonces, esto explica, de cierta manera, esto explica o esto justifica que hayan tantas dudas, tantas inquietudes y sobre todo que haya tanta confusión con la redacción. Si esto hubiera sido un consenso desde el principio, si esto hubiera sido un consenso si esto hubiera sido un consenso desde los primeros debates, pues evidentemente hubiera tenido seguramente hubiera tenido una redacción distinta y una redacción más pulcra, pero esto llegó en el último minuto. Ahora, hay que recordar algo también, el contrato de aprendizaje era un contrato laboral, históricamente fue un contrato laboral hasta la reforma laboral de la ley 789 del año 2002. Hasta el 2002 fue un contrato laboral. De hecho, la OIT lo considera un contrato laboral especial, por supuesto, pero entre el 2002 y el 2025 fue deslaboralizado precisamente por la reforma laboral del año 2002, la ley 789. Esa recuperación de las condiciones laborales del contrato de aprendizaje es lo que genera la inquietud hoy respecto de los contratos que están vigentes. La regla general de la ley laboral, que es una ley además de orden público, las leyes laborales son de orden público por su importancia social. La regla general de las normas laborales es que aplican inmediatamente en el tiempo y en el espacio. ¿Eso qué quiere decir? Que aplican, los abogados conocemos esto como la retrospectividad. No es retroactividad, la retroactividad es lo que sucedía hacia atrás. La retrospectividad es lo que sucede de ahora en adelante. Entonces, esa retrospectividad de la ley laboral lo que implica es que aplica para los contratos que están vigentes. Luego la pregunta es si los contratos que están vigentes, que tienen una naturaleza de contrato de aprendizaje, se convierten en laborales inmediatamente. Hay una tesis que dice que sí. Hay una tesis muy fuerte, insisto, esto no está definido aún por el Ministerio del Trabajo ni por el SENA. Hay una tesis que tal vez es la tesis mayoritaria y es que dice que por la aplicación de la ley laboral en el tiempo y en el espacio, aplica de manera inmediata para los contratos de aprendizaje, incluso los contratos de aprendizaje vigentes. Esto llevará a que tuvieran que hacerse algunos pagos, por ejemplo, el pedacito de la prima de servicios de junio, entre el 25 de junio que se expidió la ley y el 30 de junio, y los demás beneficios laborales a partir de julio. Esto es cierto, esto en principio, según esta teoría, debería ya estar aplicándose, pero esto tiene varios inconvenientes prácticos. Por ejemplo, no está todavía regulada la pila, no está regulada la planilla para poder hacer aportes como dependientes de aquellos trabajadores que son
de aquellos aprendices que ahora son trabajadores en la etapa lectiva. Tampoco están consideradas las reglas claras en las que alguien podría considerar que los contratos de aprendizaje ya generan las prestaciones sociales incluso desde la parte lectiva, aunque hay algún consenso en que las prestaciones sociales solo operan desde la parte productiva o desde la parte práctica. Conclusión de esto, entonces, hay que ser cautos, hay que prepararse para la eventualidad en la que el ministerio saque una circular conjunta prontamente con las mesas de trabajo que tienen, que establezcan que los contratos de aprendizaje deben convertirse desde el momento de la promulgación de la ley el 25 de junio en contratos laborales. Cuando digo que hay que prepararse, ¿a qué me refiero? A que hay que tomar todas las precauciones para que en la medida en que esto sea lo suficientemente claro por parte del SENA y por parte del ministerio, se puedan hacer los ajustes en caso de que esa sea la teoría. Como estamos en un escenario de transición en el que ha habido tanta confusión, pues lo normal es que estos procesos estén claros dentro de poco tiempo, pero durante este periodo de incertidumbre, pues evidentemente los eventuales incumplimientos o los eventuales requerimientos de las autoridades, pues evidentemente van a tomar en consideración este periodo de transición. Pero hay que tomar precauciones internas, fiscales, eh, eh, económicas, logísticas, para ante la eventualidad de que salga la circular que estamos esperando todos del Ministerio del Trabajo y del SENA, que pueda establecer desde cuándo se consideran los contratos de aprendizaje, si desde el 25 de junio o solo los nuevos. ¿Por qué? Porque viene la segunda teoría, y la segunda teoría es que precisamente los contratos de aprendizaje que ya se firmaron en el pasado son contratos de aprendizaje que ya se perfeccionaron siendo contratos de aprendizaje. Y luego entonces hay una tesis que también es válida y que también tiene muchos adeptos, incluso es extraoficialmente la postura que tiene el SENA internamente, y es que los contratos, solo los nuevos contratos de aprendizaje serán los contratos laborales, y que los contratos de aprendizaje ya firmados en las condiciones en las que están se mantendrán y se agotarán siendo contratos de aprendizaje. Esa es una tesis que extraoficialmente ha expuesto el SENA. Extraoficialmente, creemos que el SENA es lo que de forma no oficial piensa y va a proponer al ministerio. Pero esto es algo, insisto, que no está definido. Y en todo caso, un juez de la República podrá valorar una cosa distinta. Una cosa será lo que diga el SENA, que puede que esté de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, pero si finalmente un juez de la República establece que la interpretación de la norma es que todos los contratos se vuelven laborales, los de aprendizaje, desde el día uno, pues tendremos que esperar también esa decisión judicial que seguramente estará por llegar también por algún conflicto que se desate con algún aprendiz o con algún empleado. Insisto, esto parece muy confuso, parece muy etéreo, pero es la realidad de todos los empresarios en este momento. Faltan definiciones por parte de las autoridades. Lo que nosotros hemos recomendado es que mientras no esté clara esa reglamentación, por ejemplo, de la planilla, o mientras no esté clara la definición por parte del Ministerio del Trabajo y del SENA, pues lo razonable es mantener los contratos vigentes como aprendizaje y los contratos nuevos definitivamente como contratos laborales. Y en el camino, probablemente estas próximas semanas, se empezarán a definir las situaciones de estos contratos actuales. Lo razonable es que los nuevos definitivamente sean laborales y los vigentes se mantengan como contratos de aprendizaje hasta que se defina lo contrario. Si eventualmente el día de mañana un juez de la República o un ministerio o el SENA establece que esos que entraron en vigencia o que estaban en vigencia cuando entró la ley también deben ser considerados laborales, pues uno deberá calcular el ajuste que deba hacer. Ahora, esto implica también que el contrato de aprendizaje, bueno, se sube la monetización a 1.5 salarios mínimos, eso estaba en un salario mínimo, pero esto va a implicar también que los contratos de aprendizaje que ahora son laborales van a aplicar de plano y de lleno toda la subordinación propia del contrato de trabajo. Esto quiere decir que estos aprendices, que ahora son aprendices trabajadores,
que de cierta manera nosotros hemos propuesto que ya no los denominemos pura y simplemente aprendices, sino trabajadores en formación. Estos nuevos trabajadores en formación, que es el término que nosotros proponemos, análogo a los aprendices, estos trabajadores en formación seguirán estando bajo la subordinación del empleador y seguirá exigiéndosele a estos trabajadores el cumplimiento de sus contratos de trabajo, el cumplimiento de sus obligaciones laborales, y deberán poder ser disciplinados y deberán poder ser sancionados o despedidos en las condiciones de un trabajador normal. Ahora, evidentemente, el rasero de la gravedad o el rasero de la sanción, del rigor de la sanción, deberá tomar en consideración que son trabajadores en formación. Pero esto es algo que le corresponderá, desde luego, a los equipos de gestión humana. Y finalmente, para ir ya acercándonos al final y dejar espacio para las preguntas, hay otras novedades que tienen que ver con licencias remuneradas, que estas licencias remuneradas antes se administraban a través de los equipos de recursos humanos, a través de la charla directa con el trabajador, a través de los arreglos directos con el trabajador, la eventual compensación de tiempos, la posibilidad de llegar a acuerdos sobre este tipo de permisos, pero ahora se convierten en licencias remuneradas, o sea, obligatorias y con cargo al empleador. La licencia para atender citas médicas de urgencia, citas con especialista, etcétera, las licencias para atender asuntos familiares escolares y las licencias para atender asuntos judiciales o administrativos. Esto evidentemente, pues desde el punto de vista, desde el punto de vista pues de gestión humana, evidentemente una persona que pida un permiso para una cita médica o para asistir a una diligencia judicial o para asistir a la entrega de notas de sus hijos, evidentemente es algo que se gestionaba por vía directa con los trabajadores, en términos de razonabilidad, en términos de proporcionalidad y sobre todo en términos de solidaridad y de empatía con el trabajador. Lo que ahora es una obligación para el empleador, pero que esto supondrá para los empleadores que tengan que tomar medidas, como por ejemplo reglamentar la manera en que esto va a suceder, para evitar que esto se convierta en un incentivo perverso de los trabajadores para afectar la operación o para afectar las condiciones del servicio. Digamos que esto hay que reconocer que se convierte en una obligación para los empleadores, pero la forma como los empleadores lo gestionan tiene que ser equilibrada para garantizar la obligación que tiene el empleador, pero también para garantizar una efectiva y eficaz y fluida prestación del servicio en todos los casos. Hay una nueva obligación para los empleadores respecto de la contratación de personas con discapacidad, un artículo que nosotros hemos criticado bastante desde la academia por ser antitécnico, y quiere decir que se deben contratar 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores, y a partir de 500 trabajadores, una persona más por cada tramo de 100 trabajadores por encima de 500, acumulativamente. Ahora, esto lo que quiere decir es que evidentemente se tienen que identificar las personas con discapacidad con una certificación de discapacidad para que puedan cumplir con esta cuota. Hay algunas novedades en el trabajo, en el teletrabajo. Digamos, esto ya estaba regulado. Aquí no hay grandes o sustanciales cambios porque esto ya estaba regulado. Simplemente la legislación se actualiza, de cierta manera se mejora, se ajusta, y algo muy importante es que esos trabajadores transnacionales, o sea, los trabajadores que trabajaban desde otro país, pero con una legislación aplicable en Colombia y con una subordinación desde Colombia, ese trabajador transnacional debe contar con un seguro de accidentes que precisamente cubra o que le permita cubrir esos riesgos asociados no solo al trabajo, sino a la vida. O sea, los riesgos propios del trabajo, que son los riesgos laborales, y en términos generales el riesgo de invalidez, vejez y muerte, que es, perdón, el riesgo de enfermedad general y maternidad, que es lo que habitualmente cubriría el sistema laboral colombiano. Se cambia
el auxilio de transporte por auxilio de conectividad. Esto es algo que de cierta manera tampoco era nuevo, porque esto ya era aplicable desde algunos de los decretos de la pandemia, cuando precisamente por ocasión o con ocasión de la pandemia tuvimos que modificar la forma de trabajar. Las personas que reciben el auxilio de transporte de hasta 2 salarios mínimos por su ingreso, ahora lo van a considerar en las mismas condiciones un auxilio de conectividad. Finalmente voy a saltar, hay otros asuntos relevantes, la actualización del reglamento interno de trabajo, la creación de entornos laborales eh, flexibles, pero me quiero detener aquí para finalizar. La tercerización y la intermediación es algo que en términos generales no cambia, pero aquí sí quiero hacer una claridad importante. Cuando digo que no cambia, es que la estructura de la tercerización como la conocemos, la estructura de la intermediación como la conocemos, no cambia. Y aquí la precisión más importante es que el primer proyecto de ley, el primer proyecto de reforma laboral, sí prohibía la tercerización en actividades misionales, sí restringía al máximo la utilización de empresas de servicios temporales, pero ese fue el primer archivo, ese fue el primer proyecto de reforma laboral que terminó archivado. En el curso del segundo proyecto y en el término finalmente de este segundo proyecto, que termina siendo la ley 2466, nuestra reforma laboral, no se toca la estructura de la tercerización y la estructura de la intermediación, pero hay algo que sí hay que tener en cuenta, y es que evidentemente esto lo que hará es que existan más y más rigurosos controles a la tercerización y a la intermediación, sobre la base de ratificar que son mecanismos legales y son mecanismos legítimos de contratación, pero que deben garantizar, primero, que las empresas de servicios temporales se mantengan dentro de los límites que ya estaban previstos en la Ley 50 de 1990, que las empresas de servicios temporales contraten solo en las causales que ya estaban establecidas, y los terceros, o sea, los contratistas independientes, sean verdaderamente contratistas independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que los contratistas tengan capacidad financiera, capacidad administrativa, capacidad logística y control sobre el servicio contratado. Esto es muy importante, porque si se mantiene la estructura de la tercerización como está, quiere decir que se puede permitir que siga existiendo la tercerización sobre, por ejemplo, actividades misionales. La consecuencia evidentemente va a ser la solidaridad, pero van a haber crecientemente más controles a esa tercerización para garantizar que el tercero es verdaderamente independiente, que el contratista es verdaderamente capaz y además técnico sobre su actividad y tiene el control de principio a fin sobre el servicio, que no tiene injerencia del contratante y que mucho menos sus trabajadores son controlados o subordinados por el contratante. Hay algo que para finalizar me parece muy importante, y es que en la redacción del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que cambia con esta reforma laboral, se excluyen a los subcontratistas, algo que pareciera ser un olvido, pero que finalmente lo que hace es que la redacción del artículo 34 sobre contratistas independientes, derivado de la nueva reforma laboral, establece que el contratista se hará cargo de principio a fin con autonomía administrativa, financiera, logística, etcétera, sobre su servicio, y que será solidario el contratante en la medida en que esas actividades tercerizadas sean parte del giro ordinario de su negocio. El viejo artículo del Código Sustantivo del Trabajo extendía esa solidaridad para los subcontratistas, algo que en principio queda eliminado de esta nueva reforma laboral. Por el respeto del tiempo de ustedes y el respeto también pues de la organización, voy a dejar hasta aquí, que son los elementos más importantes, para que nos podamos detener con algunas de las preguntas que están en el chat. Muchas gracias, doctora Gloria.
Bueno, doctor Barcos, yo creo que ya aclaramos muchísimas dudas, pero de todas maneras, en el desarrollo de su charla, y me gustaría repetir algunas para enfatizar. Las modificaciones introducidas por la reforma laboral al contrato de aprendizaje son exigibles a los contratos vigentes desde la fecha de su entrada en vigencia o únicamente aplican para aquellos que se suscriban con posterioridad a su aprobación. Usted ya lo aclaró, pero si quiere hacer un refuerzo, se lo agradezco. Bueno, esto es algo que, insisto, no está plenamente definido por las autoridades y tampoco por los jueces, pero la regla general razonable que hemos aplicado y que hemos recomendado es que los nuevos contratos de aprendizaje siempre a partir del bueno, realmente a partir del 25 de junio, los nuevos contratos de aprendizaje sean inmediatamente laborales y sean tratados como tal. Los contratos en curso, lo que hemos recomendado es que por regla general tenemos que aguardar qué va a decir el Ministerio del SENA, pero la regla general podría ser que esos contratos en curso se mantengan con la naturaleza de contrato de aprendizaje hasta que entren en la etapa práctica. Y aquellos que entren en la etapa práctica puedan ser considerados a partir de ahí laborales. Y los que ya están en la etapa práctica, eh, salvo que el Ministerio del Trabajo diga una cosa diferente, que podrá decirla en estas próximas semanas, o que conozcamos un fallo de algún juez de la República con algo diferente, deberían agotarse siendo contratos de aprendizaje, y los nuevos deberán ser contratos laborales. Esto, evidentemente, supeditado a que haya una regulación distinta por parte del Ministerio del SENA o que un juez de la República aclare el tema y diga lo contrario. Hasta ese momento, creemos que se pueden seguir considerando aprendices los aprendices actuales. Algunas empresas, muchas gracias, algunas empresas utilizan la modalidad de contrato de obra o labor mientras subsiste el cliente que les ha tercerizado esa obra de labor. Cuando se acaba el contrato, pierden el cliente o el cliente se va, se estaría bien esta modalidad de que se acaba el contrato, ¿cierto? Eso es cierto, pero con un asterisco. Esa es una modalidad que permite, o sea, esa modalidad del contrato de trabajo por obra o labor determinada, es una modalidad que permite ese tipo de movilidades. Pero lo que es fundamental para el uso, el buen uso de esa figura jurídica y que además se refuerza con esta reforma laboral es que en el contrato, el objeto del contrato sea absolutamente claro que la obra o la labor es una prestación específica del servicio, es la ejecución de un contrato específico, es decir, no puede dar lugar a ambigüedades, no puede dar lugar a amplitudes demasiado genéricas, no puede dar lugar a confusión. Tiene que ser absolutamente explícita la obra o labor. Y si esa obra o labor, en el caso de las empresas de servicios temporales, si esa obra o labor depende de una contratación con un cliente o con un ordenador de ese servicio, tienen que estar explícitas en esos contratos de trabajo por hora o labor las condiciones en las que ese contrato comercial se ejecutará en X tiempo, hasta X presupuesto, en tal porcentaje, etcétera. Esa sí es una novedad de la reforma laboral y además es una buena práctica que nunca debió quedar al margen de los contratos. Listo, mil gracias. Si los términos para los descargos en la Convención Colectiva de Trabajo son inferiores, ¿prevalece el término de la ley o de la Esa es una convención? gran pregunta, esa es una gran pregunta que es muy habitual en todas las empresas que tienen convenciones colectivas. La recomendación en ese caso es que, primero, la recomendación es llegar a un acuerdo con ese sindicato para interpretar por vía acta extraconvencional o por vía conjunta cómo se va a entender ese término conjuntamente con el sindicato para poder tener digamos, un acuerdo sobre la forma en que se va a aplicar. Pero no siempre esto es posible porque muchas veces no se pueden llegar a estos acuerdos. La regla general es que lo más favorable y lo que más garantiza el debido proceso es que la regla legal, que es mejor que la regla convencional, se aplique. Eso quiere decir que la recomendación en todo caso es que si el término convencional es inferior,
debería por lo menos equipararse al término legal. Listo, gracias. Si el trabajador decide plantear las defensas por escrito, ¿debe realizarse de manera obligatoria un acto de descargo o se entiende suprimida esa fase con la defensa del trabajador presentada por escrito? Esa es una gran pregunta también. Eso no está regulado de forma explícita en esta reforma laboral y en términos generales la recomendación es garantizar de la mejor manera la defensa del trabajador. Digamos que si el trabajador es el que opta por presentar sus descargos por escrito, de cierta manera renunciando, así sea tácitamente, o inasistiendo a la diligencia de descargos, al final lo más importante es garantizarle al trabajador la posibilidad de defenderse y de ser escuchado. Por regla general, uno puede mantener el escenario de la diligencia de descargos a disposición del trabajador, pero si es el mismo trabajador el que no está interesado en llegar a la audiencia de descargos porque ya hizo sus descargos por escrito, eso es algo que se puede obviar. Siempre y cuando, insisto, Gracias. se garantice el debido proceso del trabajador y el trabajador considere suficientemente bien eh, eh, mm, cumplido su derecho a la defensa. Puede ser que el trabajador presente una defensa por escrito, pero quiera ampliarla o quiera exponerla en la audiencia de descargos. Por eso es que al final lo que importa es cómo se quiere defender el trabajador y garantizarle que se pueda defender. Yo particularmente mantendría la diligencia de descargos, a pesar de que el trabajador tenga el descargo por escrito. Pero si el trabajador no asiste, habrá que evidentemente contar con sus apreciaciones por escrito. Y en relación con la anterior, ¿el tiempo para descargos que establece la ley puede ser inferior? No puede ser inferior de los 5 días. Y si por vía convencional hay un término inferior, debe equipararse al mínimo que ahora, de hecho, piénsenlo de esta manera, ahora se convierte en un mínimo legal. Un derecho mínimo del trabajador es defenderse en 5 días. Luego entonces nada puede quedar por debajo. Ok, volvemos ahora sobre el tema de la jornada laboral. La jornada diaria máxima es de 8 horas. Eso es, entiendo, ¿a partir de cuándo? Bueno, esa jornada de las 8 horas, eso es algo que ya se venía manejando históricamente. Hubo alguna Ujú. confusión con la ley de la reducción, pero eso ya lo habían dicho también convenios internacionales ratificados por Colombia y eso particularmente no es algo que cambie inmediatamente con el código, la nueva reforma. La nueva reforma aclara que son 8 horas. Eso es algo que ya está aplicando. No es que se conviertan en 8 horas, porque de cierta manera nunca dejaron de ser 8 horas máximas. No sé Y si con las esto cuarenta y aclaré. dos horas semanales se pueden distribuir de común acuerdo en los 5 o 6 días. Pero si la 5 o 6 días. jornada diaria es de 8 horas, ¿sí? En cinco Claro. días solo se eh, podrían hacer 40 horas. no, no, no. Es cierto. O sea, a eso voy con la explicación. Esto no es nuevo realmente de la reforma laboral. Lo que, lo que no hemos dicho por tiempo es que hay varias normas del Código Sustantivo del Trabajo que se mantienen vigentes, que no fueron reformadas por la reforma laboral. Por ejemplo, los otros tipos de jornada que siguen existiendo en el Código Sustantivo del Trabajo. Quiero hacer una claridad con esto, con esta pregunta. Esta nueva reforma laboral no es un nuevo Código Sustantivo del Trabajo. Eso es importante. O sea, no es que esta reforma laboral haya reemplazado el Código Sustantivo del Trabajo. Lo que hace es modificarlo. Entonces hay otras normas de jornada que están en el Código Sustantivo del Trabajo que reforma esta reforma laboral, por supuesto, pero no todas. Entonces hay otras jornadas, por ejemplo, la jornada 636, la jornada donde se trabajan 36 horas a la semana. Esa es una jornada que sigue existiendo en el Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, lo que hace esta reforma es que aclara que son 8 horas máximas, pero esa regla general de las 8 horas al día máximo de trabajo tiene algunas excepciones dependiendo de los tipos de jornada. Hay algunos tipos de jornada que siguen existiendo que permiten elevar esas horas máximas por encima de las 8 hasta 10, eh, precisamente pues, porque siguen vigentes. Digamos que para esa respuesta
deberíamos meternos a otros artículos que siguen vigentes en el Código Sustantivo y yo invitaría a esa persona pues que lo pueda hacer con más precisión más adelante. Digamos, no cambia el esquema general de las demás jornadas que están previstas en mi código. Si la empresa asume como política conceder a los trabajadores el denominado día cívico, ¿debe remunerar al trabajador en caso de que labore en esa oportunidad? Esa también es una gran pregunta. Sí, ¿por qué? Porque si lo que pasa es que previamente se ha establecido o previamente se ha dispuesto que un determinado día sea libre o sea de descanso o esté fuera de la jornada, si el trabajador lo trabaja, deberá remunerársele, o sea, deberá pagársele el día adicional o el día extra, por así decirlo, las horas extras que haya generado, pero porque habitualmente lo descansa o lo da. Ahora, ese día cívico lo entiendo como eventualmente el Día de la Familia. Si las empresas ya daban el Día de la Familia, con ocasión de la reforma laboral, ya no es una obligación dar el Día de la Familia y simplemente se puede pactar opcional. La obligatoriedad del Día de la Familia es a partir del 25 de julio o o es del próximo año, del 25 de junio, Eh, perdón. esa es una gran pregunta y para no caer en una imprecisión, lo voy a revisar justo ya en la ley, pero me parece que es una gran pregunta. Digamos, no quiero ser impreciso. Yo creo que este es un artículo que entra en vigencia inmediatamente, pero eso es una gran pregunta y prefiero revisar antes de ser impreciso. Si Listo, quieren, mil gracias. podemos ir en la siguiente pregunta y yo busco esta respuesta Listo. para no ser impreciso. Gracias. Ujú. Si un trabajador trabaja de lunes a viernes, su día de descanso es los días miércoles y precisamente el lunes es festivo, ese lunes se paga con un recargo del 100% ya o no. Creo que usted lo aclaró con la tabla, pero bueno, insistirlo. Em, sí, a ver, espérenme un segundito, aquí estoy buscando la otra. Jornada máxima. Sí, a ver, si el día de descanso, entiendo yo por la pregunta que es miércoles, ¿no? El día de la pregunta, el día de descanso es el miércoles, ¿cierto? Ujú. Si la, si la, si la, si el día de descanso es el miércoles y ese día hay un lunes festivo, entonces el recargo se generará si la persona trabaja el lunes festivo y trabaja el miércoles. Y ese quiere decir que por el día lunes tendrá el recargo de día festivo por trabajar el día festivo y si trabaja el miércoles tendrá el recargo por el día dominical. Así funcionará. Listo. ¿Sí? Sí. ¿El día de descanso debe quedar establecido en el reglamento interno del trabajo o debe estar en un contrato laboral con cada trabajador? La regla general es que esté en un reglamento interno de trabajo, pero Ok, esto no opta para que se pueda incluir también dentro del contrato de trabajo, pero la regla general es que esto esté en el reglamento interno. ok. ¿Mm? ¿Cuál es el alcance de la reforma para la formación dual dentro de la cuota de aprendices? Bueno, lo que hace el código, perdón, la nueva ley es establecer unas nuevas reglas de cómo es que en la etapa lectiva y productiva se va a considerar los pagos de la compensación o de el auxilio que ahora se convierte en un salario y las obligaciones entre cada una de las fases. Pero lo que técnicamente se conoce como fase o entrenamiento o la formación dual, lo que técnicamente para el SENA ya existe con ese criterio, eso no cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente con la redacción literal de lo que está en el contrato de aprendizaje, hay unas reglas específicas que de hecho aquí también se las puedo
eh, explicar. En términos generales, no hay un cambio en la formación dual. Lo que dice el artículo es que en esa formación dual, y aquí lo estoy leyendo precisamente desde el artículo 21 de la nueva ley, en ese numeral primero de un artículo que es el modificado, dice si la formación dual, si es una formación dual, el aprendiz recibirá como mínimo durante el primer año el equivalente al 75% de un salario mínimo y en el segundo año el equivalente al 100%. Digamos que esa es la única claridad que hace la ley sobre la formación dual. En lo demás, el SENA es la formación dual con los programas que ya tienen definidos que son de formación dual, eso no cambia. Ok, ¿sí? Bueno, ¿encontraste la inquietud o continúo? Sí, sigue que estoy aquí Voy a revisando. pasar por encima todo lo que signifique aprendiz escena, porque una vez tengamos claro todo lo que es el tema de aprendices, se pronuncia el SENA, yo creo que haremos una recopilación y haremos un nuevo espacio de este tipo, aclarando todo lo que significa aprendices en formación dual, etapa productiva, lectiva, bueno, ya esos términos cambian, ¿sí? Y precisamente por eso los invito al webinar que vamos a hacer en la oficina, Ujú. precisamente el 23 de julio, con el director de Relaciones Corporativas del SENA, porque probablemente ahí ya puedan existir algunas de estas claridades. Listo. Sí, nosotros también teníamos previsto un espacio de ese tipo y te agradezco inmensamente. Bueno, eh, Aquí hago la precisión. es viable, Entonces, perdón, espérame, es viable que pueda llegar a demostrarse en caso de trabajadores discapacitados esta condición a través de calificación, ¿sí? Uy, se me perdió. Uy, de pérdida de sí, capacidad laboral, me imagino. sí. A ver, dos precisiones entonces. Primero, lo del Día de la Familia entra en vigencia automáticamente. ¿Por qué? Porque la regla de los 6 meses es lo que acabo de revisar en la ley. Por eso no Ujú, quería anticiparme con una respuesta para no ser impreciso. Lo que entra en vigencia el 26 de diciembre del 2025, o sea, los 6 meses de vigencia, es el recargo de las 7 de la noche. Lo ujú. demás, y, y como ya mencioné, lo de domingos y festivos entra progresivamente desde julio del 2025 hasta julio del 2027. Pero lo demás entra en vigencia por regla general de forma inmediata. Eso quiere decir que la eliminación del Día de la Familia ya está rigiendo desde este momento. O sea, ya deja de ser una obligación y se convierte en una potestad para cerrar, Ok, para cerrar esta precisión anterior. Y lo otro es que la lo que va a determinar la cuota de discapacitados no es la calificación de pérdida de capacidad laboral, es la certificación de discapacidad. Y ahí también, valga la aclaración, los quiero invitar vamos a hacer pronto una charla sobre esto, porque estamos estructurando precisamente un proyecto de administración de esta planta de personal con discapacidad. De hecho, ese libro que generosamente, Gloria, mencionaste al principio, que es de mi autoría, es sobre estos temas. Por eso se llama La tiranía de la normalidad. Es un tema sobre discapacidad. Vamos a hacer algo listo. sobre esto y en términos generales, no es simplemente que estén calificados, necesitan estar certificados, que es distinto. Eso es diferente. Listo. Bueno, habíamos hablado que esta citación era hasta las 12:15, nos hemos pasado 15 minutos, sí, pero pues me parecen sumamente valiosas y por eso, con todo respeto, nos hemos excedido casi 15 minutos más en la agenda. En este momento vamos a colocar en pantalla una encuesta y como lo decía al comienzo, es clave para nosotros que ustedes la contesten, es muy corta y ello nos permite prepararles periódicamente estos espacios y profundizar cada día más en ellos para el entendimiento de las normas que rigen nuestro sector. Igualmente, no queremos dejar cerrar esta jornada
Si ya el doctor Carlos lo decía y a quien agradecemos de verdad inmensamente todo este aporte, toda esta ayuda, aclarando tanto concepto, invitarlos al congreso que mencionabas, Congreso Congreso Internacional Internacional de Crédito y Cobranza y Recuperación. Dale con el video, por favor. Gracias. Congreso Internacional de Cobranza, Crédito y BPO, 10 y 11 de septiembre. Conferencias, networking y sesiones de impacto. Una vez más estamos participando de este evento maravilloso que hace Colcop. Es nuestra tercera participación y vemos cómo cada año innovan en los talleres, innovan en los temas. De verdad que es un aprendizaje espectacular. Aproveche descuentos de preventa hasta el 31 de julio. Contáctenos ya. Congreso Internacional. Bueno, sin más preámbulos, desearles que tengan un delicioso almuerzo, que estaremos atentos a continuar este tipo de Talks Cop y creo que nos queda otro episodio. Me preguntaban si está disponible esta presentación. Sí, la tendremos disponible para nuestros asociados. Yo creo que a partir de la semana entrante. Cualquier inquietud, cualquier tema que crean ustedes que queramos, que debemos profundizar, cuenten con que lo haremos y continuaremos en la generación de estos espacios de actualidad. Doctor Carlos Barco, nuevamente mil y mil gracias por aceptar esta invitación y a todos los que se conectaron, inmensamente agradecidos por su participación. Discúlpenme si no alcancé a leer todas las preguntas, pero estoy segura que las iremos aclarando en el curso del desarrollo y la implementación y la reglamentación que implique esta ley. Feliz tarde, feliz almuerzo. Felicidades. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Felicidades. Gracias. Gracias, hasta luego.